tardes, profesor y compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Camila Díaz Ríos, estudiante de primer semestre de la Universidad del Atlántico en la carrera de Medicina. Y hoy les vengo a presentar mi exposición como trabajo final de la unidad 2 de la Cátedra Julio Enrique Blanco, la ciudadanía y los entornos digitales. Comenzamos. Aunque las implicaciones de ser ciudadano han cambiado mucho dependiendo del contexto y el lugar donde se es, podemos históricamente definir a la ciudadanía como aquel vínculo político, jurídico y social entre un individuo y su Estado, vínculo que le otorga derechos y deberes al considerado ciudadano. Después de una larga evolución, encontramos que la ciudadanía se ha chocado con la realidad digitalizada de la vida contemporánea, lo que ha tenido que modificar mucho la manera en que el ciudadano se acopla a las circunstancias. Hoy en día encontramos que la forma de acceder a nuestros derechos, ejercer nuestras responsabilidades y participar en la sociedad ha involucrado un segundo espacio tecnológico, en el que ha cambiado la forma en la que nos movilizamos socialmente, la forma en la que accedemos a trámites o incluso el consumo de la información gubernamental de la que hoy poseemos y que nos permite informarnos mejor de la situación política como pudimos haberlo gozado hace 100 años, hace 200 años. Sin embargo, para nadie es un secreto que este segundo ambiente tecnológico ha impactado principalmente en cuanto a lo social. No podemos negar las ventajas. Tenemos mayores beneficios en cuanto a la comunicación. Este segundo ambiente ha impactado en la forma en la que conocemos distintas culturas, en la forma en la que accedemos a tiempo real a información que antes había estado limitada por fronteras. Y esta revolución sociotecnológica también ha traído alguno que otro prejuicio. Encontramos que las dinámicas pueden cambiar incluso la forma en la que nosotros nos expresamos. Encontramos que se pueden crear distintos espacios en donde nosotros interactuamos o incluso donde consumimos información que es de nuestro interés. Lo encontramos muchísimo más fácil, de hecho, a un clic. Pero también encontramos que ha sido el entorno predilecto para situaciones de discriminación. Me explico. Hay muchas ventajas que brinda el Internet para tipos de personas, como sería la ventaja en cuanto al anonimato, y sumado a esto hallamos que son medios que llegan a casi cualquier parte del mundo y que al ser de dominio público es profundo el impacto que puede llegar a tener hacia las personas que son receptoras de la información. Estas condiciones favorecen casos como la xenofobia, que es ese miedo o rechazo hacia personas que son consideradas culturalmente distintas o incluso miedo al extranjero, como se suele definir, hacia personas con distinto color de piel, o sea, casos de racismo, que puede ser una percepción de que los colores de piel tienen algo que ver con la inferioridad o superioridad de los ciudadanos. O incluso la aporofobia, que es un término relativamente nuevo y que es ese miedo o rechazo hacia la situación de pobreza o a la condición de calle. Al publicar estos comentarios es común que otras personas que tengan estas mismas ideologías dañinas puedan incluso apoyar estos actos, movidas por la idea de que no va a haber una consecuencia real y que además puedan incluso afectar muchísimo más profundamente a aquellas personas que puedan llegarse a sentir identificadas con este tipo de comentarios. Hablemos un poco más del rechazo y vayámonos hacia un tema que hoy en día es bastante debatido, y es el género ligado con la ciudadanía. Vamos con lo más clásico. Las mujeres, desde tiempos inmemoriales, les ha sido negado el derecho a participar libremente en su ciudadanía, ya que el encasillamiento de la mujer como posición o ama de casa limitó su participación política durante siglos, solamente siendo consideradas ciudadanas una vez estaban casadas. Pero esta ciudadanía no tenía absolutamente nada que ver con el derecho que ellas tenían de opinar en situaciones políticas o incluso de informarse sobre la realidad de su propia nación. Como ciudadanas, el ámbito en el que mayormente eran observadas era principalmente en la vida social, pero únicamente para ser juzgadas y alineadas por cómo cumplían con las expectativas impuestas por una sociedad que estaba principalmente dominada por hombres. El siglo XX cambió todo esto de forma muy gradual, fue un proceso muy lento. Podemos decir que todo comenzó con las guerras. Todos recordamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que los hombres por lo general eran quienes asumían este rol al ir al frente de batalla. Pero
con tantas bajas, ya no quedarían casi obreros y por ello, ¿de dónde sacaría trabajadores el Estado? Es aquí donde se comenzaron las campañas para promover a las mujeres a que fueran a trabajar como los hombres, aunque no tomaron en cuenta el hecho de que habría una brecha salarial, porque está estadísticamente comprobado que a las mujeres se les tiende a reducir el sueldo por las mismas labores que realizan los hombres. Es así como esta revolución en cuanto al trabajo no ha tenido mucho que ver, bueno, no tuvo que ver en aquella época, con cuánto se le pagara a las mujeres o incluso los derechos que ellas mismas tuvieran en su sociedad. Por ello comenzaron manifestaciones, comenzó todo esto del movimiento feminista. Es aquí donde tenemos que las mujeres piden más independencia, piden mayor control de sus propias vidas, de los derechos reproductivos, del matrimonio, de la libertad que ellas mismas exigen y que es prácticamente algo natural en los hombres. Encontramos que muchas mujeres realizaron muchas manifestaciones, incluso extremas, con tal de asegurar para el género femenino las mismas condiciones que tenían los hombres. Un trabajo seguro, independencia, la probabilidad de sacar nosotras mismas nuestras propias cosas. Es aquí donde el gobierno tiene que comenzar a ceder, ya que los escándalos no ayudaban para nada en cuanto a la percepción que tenían los otros países de sí mismos. Hubo muchísimas represiones. Las dictaduras fueron quienes principalmente tomaron el control durante esta época. Y es por esto que nosotros notamos muchísimos asesinatos, muchas mujeres que fueron masacradas por esto. Gracias a Dios, afortunadamente, el Estado fue cediendo hasta que finalmente se logró que las mujeres accedieran al derecho al voto. Y este derecho al voto abrió muchas cosas, encontrándonos que durante los años 70, 80, 90 se nos fueran añadiendo cada vez más derechos, más cosas que nosotras teníamos que acceder y que los hombres por lo general era algo natural. Hoy en día podemos encontrar que el Internet nos vende muchas ideas. Digamos que a nosotras hoy en día se nos quieren meter varias ideas gracias a estos medios de comunicación. Podemos decir que cada quien es libre al momento de opinar en estos medios completamente públicos, pero también encontramos que a la mujer todavía no se le tiene como tal la conciencia plena de que es un ser independiente que puede tener tanto derechos y participación en la política, en la sociedad y en todos los ámbitos de la vida pública. Así que solamente me queda por decir que tanto mujeres como personas que no sean consideradas iguales tienen derecho a estar en estos ambientes que son, bueno, podemos decir que parte de la sociedad, siempre y cuando estés en una nación, tienes derecho a estar en ella, a gozar de los derechos que ésta te da, pero también de cumplir con los deberes. Así que yo propongo que tratemos de concientizar. Aquí en la universidad encontramos a personas que vienen de entornos completamente distintos, con ideologías diferentes. Y en la Universidad del Atlántico se fomenta mucho lo que es la movilización social. Aquí apoyamos a los jóvenes. Así que me queda por decir que tratemos de concientizar mejor a estas personas que ingresan con nosotros, que se nos instruye en un pensamiento crítico que nos permita aceptar a los demás por sus diferencias. Estos espacios son necesarios, porque son lo que va a encaminar a la juventud a ser cada día mejor, a revolucionar esta ciudad, a eliminar todos estos prejuicios que siempre estuvieron en la sociedad. Así que me despido. Muchísimas gracias por este espacio.